¿Cuánto falta? ¿Un minuto? Amén, amén. Saludos, iglesia, Dios le bendiga. Damos gloria a Dios una vez más, dando alabanza a nuestro Rey y nuestro Salvador por permitirnos poder transmitir desde esta casa de oración, sin público, por supuesto, el culto a nuestro Dios. Vamos a nosotros a rendirnos a nuestro Dios y damos gracias a todos ustedes porque estamos en sus oraciones. Damos gracias a Dios porque cada uno de ustedes ha determinado estar siempre en el plan y en el propósito de Dios, aun cuando miremos circunstancias a nuestro alrededor. Bendito sea su nombre. Como le hemos dicho, somos la Iglesia Cristiana El Renuevo, bendito Dios. Estamos en Woodside, Nueva York, dándole gracias a Dios desde esta casa, y sabemos que hoy la iglesia en el mundo entero se reúne en diferentes horarios para alabarle a Dios a través de estos medios, o inclusive en algunos estados y en algunos países se pueden reunir desde su casa de oración. Pero nosotros todavía tenemos algunas restricciones. En este país estamos siendo obedientes a las cosas del Señor también, para que seamos prudentes cuando en el tiempo oportuno todos nosotros lleguemos a estar. Le estaremos avisando en el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Miramos en estas fechas, en estos días, acciones ante eventos que hemos ido mirando en el país. Bendito Dios, hemos estado orando, hemos estado analizando las cosas, y como iglesia, déjeme decirle cuál es nuestra postura, cuál sería nuestra respuesta a las cosas. La Biblia tiene respuestas, déjeme decirle. Solamente para hacer un énfasis, el racismo es una de las consecuencias directas del pecado sobre todas las cosas. La solución no es la política, la religión o la anarquía que se ha levantado en nombre de la justicia. La única solución es un nuevo corazón que solamente pueda ofrecer Cristo Jesús. Es Cristo la solución de todas estas cosas, y vamos a leer nosotros en la palabra de Dios algunos versículos bíblicos. Les voy a dar algunas instrucciones porque hay versículos que no los vamos a completar, pero vamos a ir avanzando. Vamos a leer un poquito más porque la palabra trae equilibrio ante las cosas que estamos mirando, pero ante todas las cosas, déjenme decirle, debemos nosotros siempre tomar una postura bíblica para nosotros poder, ¿qué hacer? Nosotros debemos ser siempre agentes de reconciliación, eso lo vemos en la palabra de Dios. Debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Por lo tanto, también nos lleva a ser un ejemplo o un referente moral ante una sociedad en decadencia como hijos e hijas de Dios. Vamos a orar nosotros, y me gustaría que fuera la palabra del Señor y que juntos le diéramos la lectura a Romanos, la carta de Romanos 1:16, fíjese bien, creo que en pantalla aparecen los versículos. Romanos 1:18, de ahí se va al 21, al 22, y pasamos al 28, 29, y de ahí se va usted al 32. Vamos a leer un poquito más, y Romanos 2:1, 5, y terminamos con el versículo 11. Amén, iglesia. Me gustaría que ahí en su casa tenga su Biblia abierta, y todos mis hermanos que nos están escuchando desde otro país, sabemos que estas circunstancias no solamente se ven en este país, se ven en todas las partes. Es algo que Dios nos está llamando, porque inclusive en nuestros países latinoamericanos hay momentos de circunstancias como las que nosotros tenemos aquí también, pero quizás no le ponemos mucha atención a estos.
Dice así la palabra de Dios en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bendito Dios. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Vayamos al 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Vaya usted al versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a Romanos 2:1 al 5. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza de corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vayamos al 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Está la palabra, bendito Dios, y esperando en el Señor de introducción, juntos le demos lectura en su momento. Eso trae un equilibrio a nuestras vidas. Nosotros podemos pensar, ellos están en pecado, no estamos de acuerdo con lo que hacen. Es verdad, hay muchas cosas que no estaríamos de acuerdo, bendito sea su nombre. Pero esto es consecuencia simplemente del pecado del ser humano. Hoy la sociedad, las personas necesitan conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Como dijimos anteriormente, la política, la religión y la anarquía no son la justicia, no son la verdad. No es manera de nosotros levantarnos haciendo justicia. Es Cristo el único que puede traer salvación al ser humano. Bendito Dios. Vamos a orar por todas las cosas. Y allá donde se encuentre usted, bendito Dios, vamos a glorificarle en el nombre de Cristo Jesús, alabándole y dándole honor a Él, solo a Él, iglesia. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias una vez más. Sabemos que estás en medio de nosotros, Dios. Sabemos que eres tú el Dios todopoderoso y grandioso Señor maravilloso. Gracias sobre todas las cosas porque nos has permitido, Dios, abrir nuestros ojos. Contemplar, Señor, un amanecer simplemente porque así usted, Señor, en su misericordia le ha placido. Nosotros desde aquí, desde esta casa de oración, Señor, estamos transmitiendo, Señor, tu palabra. Estamos aquí dándote gloria y alabanza, Señor. Sabemos que mis hermanos, a través de esas pantallas, Señor, donde ellos están, Señor, también están glorificando tu nombre, están alzando sus manos, están levantando una plegaria de alabanza y de adoración a ti, amado Dios. Señor, aún estando en nuestro hogar, que nada nos interrumpa, Señor. Que nada, Señor, nos quite, Señor, la belleza de poder reunirnos en nuestro hogar, Señor. No porque haya comodidad en ese lugar, Señor. Vamos a adorarte en el nombre de Cristo Jesús. Y que cada hermano, Señor, que hoy juntos sepamos que es un tiempo, un domingo, Señor, un día, Señor, que tú nos diste para glorificarte, Señor. No hay nada más importante, Señor, en el mundo, en la tierra, en este momento, Señor, sino que estar dándote gloria en el nombre de Jesús como iglesia, como cuerpo de Cristo, Señor. Señor, permítenos, Señor, venir ante tu presencia para glorificarte, para levantar nuestras manos, Señor, y eso, Señor, en señal de rendición a ti. Porque tú nos has dado vida
y nos has dado vida en abundancia, amado Dios. Nos has rescatado sobre todas las cosas, amado Dios, de la inmundicia del pecado, oh Dios. Nos has limpiado con tu sangre preciosa nuestras vidas. Nos has redimido, amado Dios. Gracias por el perdón que nos diste en la cruz del Calvario por tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Señor, lo único que deseamos es darte alabanza, es honrarte, es gratitud, Señor, que brota del corazón, Señor. Que broten ríos, Señor, de alabanza a tu nombre, a tu santidad. Que engrandezcamos tu nombre, Señor. Que tu nombre sea grande, Señor, en medio de tu pueblo, amado Dios. Porque tú eres Dios, porque tú mereces, Señor. Nosotros simplemente somos el barro, Señor. Somos barros hechos por tus manos, amado Dios. Y solamente, amado Dios, tú puedes dar satisfacción y llenar, Señor, aquel vacío que nosotros teníamos. Y que aún hoy, Señor, sigues, Señor, tratando nuestra alma, Señor, redimiéndola, Señor, cada día, santificándola, Señor, a través de tu palabra, a través de los procesos, Señor, que tú tienes para nosotros. Eres tú, Señor, el único que ha venido, Señor, haciendo, Señor, en nuestras vidas, Señor, la santificación en nuestro corazón, en nuestra alma. Reconocemos, Señor, que necesitamos, Señor, que seas tú transformando nuestra manera de pensar, oh Dios. Que haya en el corazón de tu pueblo, de nosotros, tus hijos, de verdad, un genuino, Señor, reconocimiento de arrepentimiento, Señor. De venir a reconciliarnos en tu presencia, amado Dios. Señor, el ayer ya pasó. Estuvimos en circunstancias, Señor, difíciles. Señor, y hoy tenemos otra circunstancia, amado Dios. Esperando, Dios, que nosotros como tus hijos no nos olvidemos de dónde nos has sacado. ¿Qué has hecho por nosotros, Dios? Tu grandeza se ha manifestado, Señor, en nuestras vidas, en tu iglesia y en el mundo entero, amado Dios. Sabemos que ha habido secuelas de toda esa crisis, Señor, de pandemia, amado Dios. Pero, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, hoy nosotros estamos aquí, Señor. Mi hermano está allá, Señor, a través de esta pantalla, amado Dios. Y ha sido tu misericordia nada más, Dios. No ha sido por lo bueno que seamos nosotros, Señor, o por todo aquello que hagamos haciendo, Señor, para el prójimo. Señor, ha sido tu misericordia la que hoy nos permite hablar, compartir, Señor, de ti, exaltar tu nombre, oh Dios. En medio de la crisis, en medio de la tormenta, oh Dios, tú te has levantado, oh Dios, para que tú nos digas que no temamos, que nos amedrentréis, Señor, que confiemos en ti, porque, Señor, muchas veces nuestra fe, Señor, en la preocupación, Señor, se ahoga, pero eres tú, amado Dios, el único que puede rescatarnos. Y hoy oramos para que tu pueblo, Señor, para que nosotros, el pueblo de Dios, vengamos a reconocerte como el Dios todopoderoso y soberano Dios. Señor, recibe la gloria, recibe toda alabanza, Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu amor, porque nos has arropado con ternura, Señor, así como la gallina arropa los polluelos, Señor. Nos has arropado en medio de las circunstancias, Padre Santo. Y nosotros, Señor, vamos a buscarte de todo corazón, Dios. Sabemos que somos, Señor, falibles. Sabemos que tropezamos. Sabemos que fallamos, que mentimos. Así como todas estas circunstancias que acabamos de leer, Señor, aún, Señor, necesitamos que seas tú obrando en el corazón de nosotros. Para no señalar, para no apuntar con el dedo, Señor, y creernos que somos más santos, Señor, que todos, Señor. Ayúdanos, Señor, a través de las circunstancias que estamos pasando, Padre Santo, y que tu pueblo, Señor, en el mundo entero nos ayude, Señor, a orar. Nos ayude, Señor, a estar ahí en la brecha, Señor, por tu pueblo aquí en este país, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que a través de todo lo que tú haces y tú permites, mejor dicho, Señor, tú nos estás enseñando un plan y un propósito para tu iglesia, amado Dios.
Que juntos, Señor, reconozcamos, Señor, que aún nosotros también podemos tropezar y caer, Dios. Ayúdanos, Señor, en tu gracia, en tu amor y en tu voluntad a levantarnos y reconocer que tú eres el único que puede salvarnos, oh Dios. Eres tú el único que puede salvar. Hay tantas respuestas en la sociedad, Señor. Pero la respuesta de todas las cosas las tienes tú, amado Dios. Tú eres la respuesta a la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas. Tú eres la respuesta, Señor, a nuestras familias. Tú eres la respuesta, Señor, en ese hogar que se está, Señor, rompiendo. Tú eres el único que puede salvarlo, oh Dios. Tú eres la respuesta, Señor, a una sociedad que moralmente decae, Señor. Cada día, Señor, los principios, Señor, de conducta morales, Señor. Pero Dios, más allá de eso, necesitamos la salvación. Necesitamos que sea tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo, Dios, la que se manifieste, Señor, en estos tiempos, en estos días, en medio de tu pueblo, Señor, en medio de una nación, de un país, de un mundo, Señor, que tiene también hambre, Señor, que tiene sed, Señor, de buscarte a ti. Ahí donde se encuentre esa vida, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Que la presencia tuya, amado Dios, se manifieste al corazón del hombre, a su mente, Señor. Cautívalos, Señor. Sabemos que tú los estás atrayendo a ti a muchas personas. Y que esas vidas, Señor, en su momento, amado Dios, puedan reconocerte como tu Señor, como su Señor y Salvador. Oramos, Señor, por el sistema, Señor, de gobierno, Señor, para que tú les des el entendimiento. Le dé de sabiduría, Señor, cómo, Señor, trabajar en estas circunstancias, Señor, de etnias, Señor. Señor, para que todo, Señor, la justicia tuya sobre todas las cosas sea implantada, Padre Santo. Oramos por las instituciones policíacas, Dios. Sabemos que ellos salen a las calles también, Señor, a resguardar el orden, amado Dios. Ellos también, Señor, están teniendo unas circunstancias probables en sus corazones y en sus mentes, amado Dios. Es quizás también tengan miedo, Señor, en sus vidas, que qué les ha de pasar, Padre, pero solamente usted los ha de guardar, Señor. Ha de guardar estas vidas en el nombre de Jesús, porque sabemos que hay muchas vidas en el sistema de policía, Señor, y de gobierno, Señor, que tienen un corazón, Señor, dadivoso, un corazón, Señor, amoroso, Padre Santo. Pedimos por todas estas personas, Señor, y por sus familias en el nombre de Jesús, para que ellos también puedan reconocerte como el Dios todopoderoso y soberano. Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús para que sea usted, amado Dios, tocando las vidas, Padre Santo. Manifestándose en toda aquella, Señor, persona que se levanta en anarquía, Señor. Con rebeldía, Señor, para hacer desmanes, lo que sea, Padre Santo. Pero eres tú, Señor, el único que puede manifestarse a esos corazones, Señor, rebeldes. Señor, eres tú la salvación de sus vidas también, Padre Santo. Manifiéstese, Señor, en sus vidas en el nombre de Jesús. Tócalos allí donde estén, Padre Santo. Señor, en el nombre de Cristo, dándote gracias por tu favor, por tu amor, amado Dios. Y aún en el mundo entero, Señor. Que todos nosotros, tus hijos, comprendamos, Señor amado. Señor, que tú nos has rescatado de la inmundicia también, del pecado. Aún, Señor, hemos señalado en el pasado, Señor, personas. Hemos hablado, Señor, de la vestimenta del prójimo, Señor. Señor, su apariencia la hemos criticado también, Padre Santo. No estamos exentos, Señor, de fallar, de pecar como iglesia. Por lo tanto, Señor, tú nos traes hoy a colación, Señor, todas las cosas a través de tu palabra, Señor. Nos das el equilibrio, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, a que tu palabra corra en nuestro corazón, a que busquemos, inquiramos, Señor, en ella, Padre Santo. Dándote gracias en el nombre de Jesucristo, Dios. Porque tu amor, Señor, es el único, Señor, que puede arroparnos. Tu amor es el único, Señor, que puede, Señor, contener el odio. Tu amor es el único que puede contener la rabia, Señor, y la ira, Señor,
y la indiferencia en los corazones. Señor, oramos para que el mundo y esta nación pueda conocer a Cristo Jesús y que a la vez tu iglesia, Señor, se manifieste como un centro de reconciliación, Padre, a las etnias, Señor, de su prójimo en el nombre de Jesús. Dándote gracias, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu favor, gracias por tu misericordia, gracias por aquellas vidas, Señor, aunque hoy todavía tienen alguna necesidad de salud, Señor, alguna necesidad de trabajo, Señor, alguna necesidad, Señor, de recursos económicos por la pandemia, Señor. Hay negocios, Señor, que no se han abierto. Hay cantidad de familias, Señor, sin trabajo, amado Dios. Te pido en el nombre de Jesús que en tu amor y tu misericordia sea usted, Señor, abriendo una puerta, una ventana, Señor, para estas vidas, amado Señor. Pero más allá, Señor, de estas cosas, usted tiene un plan y una meta para cada vida, amado Dios. Que cada uno, Señor, en el transcurso de esta lucha, de esta crisis, Señor, pueda reconocer y aprender que eres tú el único Dios y Salvador, Señor, de sus almas, Señor. Que ellos puedan gozarse, Señor, como iglesia, puedan gozarse en medio de la tribulación, puedan doblar rodillas y levantar sus manos y darte gloria y darte toda alabanza, mi Dios. Señor, hay negocios que en estos momentos se han perdido, Padre. Señor, han sido saqueados. Señor, te pido por esas empresas, por esas familias, por esos dueños de negocio, amado Dios, que tú les des el sostenimiento. Señor, que tú los levantes. Tienen hijos, tienen padres que alimentar también, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que guardes estas vidas. Y si aún no conocen tu nombre, amado Dios, que tu presencia, Señor, se manifieste al corazón de ellos. Dándote gracias una vez más, Señor, porque tú has sido bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Hoy desde aquí, Señor, como iglesia, como pueblo santo, Señor, te glorificamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, que será predicada hoy en cualquier lugar donde tu iglesia se reúna, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra pueda fluir con una libertad, Señor, para transformar corazones a través de tus siervos, a través de tus ministros, Señor. Tu palabra fluya, Señor, y que nos dé aliento, que nos dé, Señor, sabiduría, nos dé conocimiento, Señor amado, de ti. Y Señor, nos inste a buscarte, nos inste a inquirir en ella, Padre Santo. Señor, que nos inste, Señor, a doblegar nuestro corazón, Señor, nuestro yo, amado Dios. Que sea tu palabra a través de tus siervos, Señor, en el mundo, Señor. En el nombre de Jesús, dándote gracias, Padre, por tu favor y tu misericordia. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo te adoramos. Amén. Vamos a escuchar un canto en el nombre de Jesús para darle gloria a Dios. Y después viene la palabra del Señor. Dios le bendiga, amada iglesia. Hasta pronto. Sí, se escucha. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías el Señor.
en Él. Este es el día del Señor, y allí donde usted está en su casa, amado hermano, aparte el tiempo con sus hijos, con su familia, que usted pueda ordenar, digamos de esta manera, el resto de día, el resto de semana, iniciando bien el primer día de la semana en el que el Señor nos permite estar congregados en su nombre y en su casa. Así que, amados hermanos, bienvenidos. Es una bendición poder compartir con ustedes la Escritura, y gracias por sus oraciones, amados. Créanme que necesitamos de sus oraciones para impartir la palabra del Señor, no nuestra palabra, no nuestras ideas, sino que sea todo el consejo de Dios. Ya hemos orado, hemos alabado, al final otra vez tendremos un tiempo de orar y un tiempo para algunos anuncios como iglesia, pero este es el momento con la palabra del Señor. Y créanme que a medida que estamos predicando o enseñando, nosotros mismos somos ministrados, nosotros mismos somos enseñados. La escritura que estaremos compartiendo hoy son dos textos. En la primera, en el Evangelio de Juan capítulo 14, Evangelio de Juan capítulo 14, y el segundo texto en primera de Pedro capítulo 2, primera de Pedro capítulo 2, y vamos a leer inicialmente Juan capítulo 14. En el contexto donde el Señor le está diciendo a sus discípulos: no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón, si creen en Dios, crean también en mí. Está diciendo: yo soy Dios también entre ustedes y quiero seguir haciendo la obra. Habla de ir a la casa del Padre, y dice el versículo 4 inicialmente: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos para dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y la famosa frase que todos conocemos, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está bien claro, amados hermanos. Tomás, aquel que sabemos preguntó que si él sí habría de resucitar, que hasta que él no lo viera no creería, pues este Tomás hace una pregunta aquí, amados hermanos, que todos nos hemos hecho en el transcurso antes de venir a Cristo. La pregunta fue: ¿cuál es el camino real? ¿Dónde está el camino a Dios? ¿Dónde está Dios? Y entonces la respuesta del Señor es: yo soy el camino. En nuestra serie Caminando con el Señor, hoy es la número 10, y si el Señor permite estaremos concluyendo el día de hoy bajo el título Características del peregrino. Características del peregrino, obviamente poniendo frente a nosotros primeramente al Señor, el modelo supremo a seguir. El otro texto que estamos considerando entonces en primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, primera de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, y aquí va, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Podríamos resumir, amados hermanos, diciendo que estamos en la peregrinación terrenal, es decir, vamos de paso. Los años que el Señor nos permita vivir en la tierra será una peregrinación hacia Él. Él que nos dio la vida humanamente o terrenalmente, pero primariamente colocó en nosotros la vida de su Espíritu, pues en este peregrinaje es un camino hacia Él. Y escuche, amado hermano, solo puede caminar con el Señor quienes nacieron o quienes renacieron por la palabra del Señor. La Escritura dice en primera de Pedro 1:23 que hemos sido renacidos por la palabra de Dios. Insisto en esta idea: solo puede caminar con el Señor quien haya nacido o renacido por la palabra del Señor. Y quien nació por su palabra es llamado a crecer en la palabra. En primera de Pedro 2:2, también la Escritura nos dice allí, amados hermanos,
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis para salvación. Caminan quienes renacen por la palabra. Dice el versículo capítulo 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quienes caminan han renacido y quienes han renacido es necesario que crezcan. Algunos de los ejemplos o de las personajes que consideramos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, eso es lo que ellos nos quisieron comunicar, que era necesario avanzar en nuestro camino con el Señor. En nuestro camino con el Señor, que no es otra cosa, como decíamos también, un camino de obediencia, un camino de sometimiento a la voluntad del Señor. Y si hacemos solamente un muy breve repaso, recordamos por ejemplo a Enoc. Y si lo tomáramos basado en el significado de la palabra Enoc, entonces diríamos, amados hermanos, que quienes se caracterizan por este peregrinaje como Enoc están consagrados al Señor. Enoc significa consagrado. Entonces, ¿quiénes están consagrados? Otro personaje fue Noé. Y de Noé podríamos sintetizarlo conforme al significado de su nombre, quienes reposan en Dios. Noé significa descanso, quienes descansan en Dios, quienes saben que por sí mismos no pueden, si no están confiados absolutamente en la soberanía del Señor. Como Daniel, cuando significa Daniel, Dios es mi juez, es aquel que descansa sabiendo que por sí mismo, por meter su mano para hacer justicia, no podrá. Es aquel más bien que descansa en saber que el Señor siempre hace las cosas a su tiempo y con el juicio verdadero. Pues amados hermanos, de Job recordamos rápidamente que en el peregrinaje seremos probados, seremos tentados por el enemigo. Esto caracterizó la vida de Job, la prueba, la tentación, los mismos que eran entre comillas sus amigos que vinieron a acusarlo, pero Job decidió descansar también en el Señor. Lucas, amados hermanos, recordemos el nombre de su significado. Lucas significa luminoso o uno que resplandece. Esto podríamos sintetizarlo diciendo, quienes peregrinan con Cristo, quienes caminan con Cristo, dan la luz de Él, no la luz de sí mismos. La luz de Cristo es la que siempre van a comunicar. Filemón como afectuoso, como amante, hospitalario, una persona servicial. Y si recordamos el número 7, cuando hablamos de algunas de las hermanas en el libro de Romanos, recordamos solamente a una de ellas, Febe, que significa radiante, algo parecido a luminoso, alguien que comunica, alguien que deja que a través de él la luz del Señor vaya sobre otros. Dicho de otra manera, es a quienes que iluminan el evangelio, quienes comunican la palabra del Señor. Pablo, además de que la palabra Pablo significa pequeño, algunos dicen que simplemente él se caracterizaba por un hombre de humildad, un hombre que se sometía de rodillas enteramente delante del Señor. Y de Juan, que fue nuestro último, el que hablamos, con su significado como Dios es dadivoso o también como hombre fiel a Dios. Características, generalidades de aquellos que estamos hoy por su gracia peregrinando, caminando con el Señor, que somos peregrinos con Él. ¿Cómo caminan? ¿Cómo caminaron? Siempre es bueno, amado hermano, como decíamos al principio de esta serie, además de mirar el libro, las enseñanzas que tienen los libros proféticos, los libros históricos, los libros poéticos, la profecía como tal, amados hermanos, es mirar al personaje. ¿Qué hizo Dios en ellos o en ellas? ¿Y qué podemos aprender de ellos o de ellas para seguir en la búsqueda del Señor? Amados hermanos, tenemos por lo menos 7 cosas que caracterizan a los que caminan con el Señor. Por lo menos 7 características o señales o principios de aquellos que caminan por el Señor. Resumirlo no es fácil, no fue tarea fácil. Algunos encontrarán, de hecho, mucho más que 7 características. Podrían mencionarse muchas más. Textos hay muchísimos, amados hermanos, respecto a aquellos que caminaron con el Señor.
Nos faltó hablar, por ejemplo, de David, por mencionar a uno tan conocido en el Antiguo Testamento. Nos faltó mencionar al mismo Isaías, por ejemplo. Pero, amados hermanos, todo tiene un tiempo y avanzamos ahora en comunicar las características generales de aquellos que caminan con el Señor. Permítame la primera. La primera es que están decididos por Dios. Son, en la palabra decididos por Dios, recordamos, amados hermanos, el pasaje en Primera de Reyes 18:21, cuando Elías hace el reto ante Acab y ante los ídolos de Acab. Él les dijo: si Jehová es Dios, seguidle. Si Jehová es Dios. Esto se sintetiza diciendo, o decididos, o de una sola mente. Ya no tenga más su mente dividida. El que está peregrinando en Cristo o con Cristo ya se decidió por él. No anda cada 3 meses o cada 4 meses buscando algo de Dios, o se desanima 3 meses y luego vuelve, o se aparta y luego vuelve, se va al mundo y luego vuelve, viene a la iglesia y luego no viene a la iglesia. Y ahí, cuando hablamos de reunirnos como iglesia, amados hermanos, será una característica obviamente de alguien que peregrina, que está en el cuerpo de Cristo. Amado hermano, número 1, decidido por Dios. Esto tiene que estar claro en su mente, en su corazón. Si Jehová es Dios, entonces seguidle. Ya no estar más en la mente dividida. Número 2. Quienes caminan con el Señor, número 2, no se apartan. Segunda de Reyes 18:6, Ezequías dice, amados hermanos, literalmente que abandonó toda la idolatría, que guardó la palabra que el Señor le encomendó perfectamente. Y yo quiero remitirle a que usted, con despacio, usted pueda en su casa mirar segundo libro de Reyes, capítulo 18, amados hermanos. Les voy a leer lo que dice la palabra del Señor. Versículo 3. Hablando de Ezequías: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y le llamó Neustán. Neustán significa cosa de bronce. Cosa de bronce. Dios en su momento había mandado a levantar la serpiente de bronce, y recordamos los pasajes donde dice que quien era picado por una serpiente y miraba hacia allí quedaba restaurado. Pero luego ellos hicieron un fin de esa serpiente, con lo que el Señor quiso fue tener un propósito. El propósito se cumple, pero los hombres pensaron que eso era para siempre, y entonces esta serpiente de bronce se convirtió en un ídolo para ellos. Sí, amado hermano, como Ezequías, amado hermano, se guardó y no se apartó. Dice el versículo 5: en el Señor Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Mira el versículo 6. Porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Está muy claro. Siguió al Señor y no se apartó de él. Cuando usted dice, no, yo conozco algo de Dios. No. Seamos claros, amados hermanos, en esto. No se aparta. Si me permiten decirlo de esta otra manera, es la prueba de que son de Cristo, es que no se apartan de él. ¿Cómo voy yo a decir que yo soy de Cristo y luego me aparto de él? No, eso no es. No estamos entrando y saliendo de Cristo. Él es la puerta y se entra una sola vez por esa puerta. Él es el camino, hay un solo camino a recorrer. No es que busco otro camino y luego vuelvo a este, no. Con el Señor es una decisión, como decíamos al principio, y no apartarse.
Número 3, caminan en la palabra. Caminan en la palabra. Dice el Salmo capítulo 11. Si usted está conmigo, amado hermano, y puede buscarlo. El Salmo 11, versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Amados hermanos, número 3, caminan en la palabra. Siguen el fundamento en su vida que se les dijo al principio. Cuando le evangelizaron, cuando nos evangelizaron, nos dijeron muy claramente que es por la palabra de Dios, y ese primer fundamento que nos pusieron fue el evangelio, la palabra del Señor. Amados hermanos, quienes siguen y conocen, escúchenme esto, muy importante, cuando hablamos de los fundamentos de la palabra, quienes siguen y conocen los principios de la palabra, no solo quienes saben versículos de la palabra. Habrá mucha gente que sabe muchos textos, muchos versículos, pero salteados de un pedazo, de otro pedazo, y sabe, pero no pueden tener un orden porque no hay principios. Reitero, amados hermanos, no buscan los textos que le agradan, sino que buscan los principios para seguirlos. Los principios que están en la palabra. Quienes caminan con el Señor, amada iglesia, repito, no está simplemente diciendo, no, a mí me gusta solamente leer tal versículos, tales salmos o tal texto del evangelio porque me gusta a mí. No, ahí simplemente usted está conociendo textos. Pero necesitamos es la entera escritura para caminar con los principios de la escritura. Amados hermanos, número 3, caminan en la palabra. Quienes tienen esta señal caminando con el Señor, esta característica como peregrinos que somos. Número 4, oyen la dirección del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 16, es el texto famoso, amados hermanos, cuando dice la escritura, en Hechos capítulo 16, versículo 6, les voy a leer este contexto. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por sentado que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Número 4, oyen la dirección del Espíritu Santo. Pero la dirección del Espíritu Santo siempre va a estar basada en los principios de la palabra. Amados hermanos, un no es también una respuesta de Dios. Un no a esto, no hagas eso, no vayas allí, no te muevas de tal manera, eso también viene del Espíritu Santo. Y es necesario estar oyendo su voz para quienes caminan con el Señor. Aquí, amados hermanos, dice muy claramente que ellos quisieron ir a ciertos lugares y el Espíritu Santo literalmente les dijo no. Dice, amados hermanos, no se lo permitió el Espíritu Santo. Solo hasta que el Espíritu de Dios le habla a Pablo y a Lucas, que está hablando en este contexto, dice, pasa porque Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Amados hermanos, la dirección del Espíritu Santo nos va a llevar o te va a llevar para que el nombre de Él siga siendo proclamado. ¿Está siendo proclamado el Señor en tus movimientos? Puedes decir que oyes la voz del Señor y reitero, amados hermanos, la voz hoy del Espíritu Santo va a ser a través de su palabra. Reitero, amado hermano, tal vez lo decía en otro momento, oímos a veces muchas voces oímos, pero es necesario primariamente su palabra y el Espíritu Santo confirmará lo que estamos recibiendo de la palabra de Dios para nosotros. En ese contexto de oír la voz del Espíritu Santo, que era para anunciar el evangelio, recordemos el caso de Lidia. Dice, amados hermanos, versículo 14 del capítulo 16,
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ven, amados hermanos, vemos, amados hermanos, allí la respuesta del Señor, que fue al principio no por su espíritu, y luego cuando vino la respuesta de Dios, vayan a qué, anunciar el evangelio, e inmediatamente hubo una primera conversión al Señor. Quienes oyen la voz del Señor, en su voz claramente, hoy lo decimos de esta manera, evangelizan, comunican la palabra. Si la voz del Señor les está diciendo, anuncien el evangelio. Amados hermanos, número 5, quienes tienen esta característica adicional, sirven al Señor siempre. No es que por 3 meses sirven, se apartan, luego vienen a los 2 años, otra vez a servir, luego se apartan el otro mes, luego otra vez 3 meses y se apartan del servicio al Señor. No. Quienes tienen la característica que están caminando con el Señor, sirven al Señor siempre. No es un asunto solamente de uno que otro movimiento. Dice Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Servicio, amados hermanos, necesita doblegar la cerviz. Necesitamos más postración para tener un servicio más efectivo al Señor. Aún en el momento más difícil, no dejan de servir. Aún en el momento en el que llamado pudiera ser a romper cosas que tienen que ver con su ego, con su yo, con su propia vanidad. Aún, amados hermanos, allí en lo más difícil, si la muerte es lo que está por delante, no dejan de servir. Pues, amados hermanos, eso es lo que aprendemos de 1 de Pedro 2:21. ¿Cuál fue el ejemplo que él nos dejó? Iba a la cruz. Y no por saber que la cruz lo esperaba, dejó de servir el Señor. Él siguió avanzando en la obra que Dios le había encomendado. Y recordemos, amados hermanos, ¿cuántas veces en los evangelios encontramos las palabras o la palabra sígueme? Y sígueme implica conocerle a Él, estar en Él, pero implica también servirle a Él. ¿Para dónde iba el Señor? Para la cruz. Hemos dicho varias veces que muchos, cuando se dieron cuenta que iba camino a la cruz, dejaron de seguirle, dejaron de servirle. Quienes sirven al Señor siempre, quiero remarcar esa parte al final, siempre se preparan antes de ir a la misión. Se preparan antes de ir a servir. Permítame ilustrarlo de esta manera. Un soldado lo preparan para ir a la guerra. Y cuando está en el rigor de la guerra, él no dice, no, yo ya no soy soldado más, yo me devuelvo. Habrá algunos cobardes que quizás lo hagan. Y quizás los hemos encontrado en el contexto del ejército. Pero el creyente que quiere ir para servir, se prepara. Quien no se prepara, lo eliminan rápido y se elimina rápido. Quien no se prepara, lo eliminan rápido. Quien no se preparó adecuadamente para prestar el servicio al Señor. Porque servir al Señor no quiere decir estar delante de un micrófono, de un púlpito, estar delante de las luces. No, amados hermanos. No. Creemos que muchas veces, o quizás la mayoría de veces, el mejor servicio es en secreto ante el Señor. Es anónimo, aquel que se hace para el Señor. ¿Cuál es el carácter de este soldado que está sirviendo, o de este que sirve siempre? Como dice en Hebreos 12:14, que camina en santidad, que tiene un carácter santo delante del Señor. Número 6, mantienen su mirada en el Señor. Mantienen su mirada en el Señor. Cuando te comparas con otros creyentes, o que te comparas
con algunos creyentes que llevan más años, otros que llevan pocos años en el Señor. O te crees muy grande o te crees muy pequeño. Ni lo uno ni lo otro. Nuestra mirada está puesta solamente en Jesús. La Escritura dice, recordemos, amados hermanos, en 1 de Pedro 2:21, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Mantienen su mirada puesta en el Señor. Ese dejándonos ejemplo es dejando la ruta. El Señor dejó un modelo. Es como escrito por debajo o calcado. Es una copia original. Es ir en pos de Él. Es algo que queda señalado, de forma que no hay peligro de equivocar la pisada. Pues, amados hermanos, el paso que nos dejó el Señor no fue un paso en la arena que se puede disolver. No, amados hermanos, Él dejó una huella. Y aquí hay una serie muy interesante, amados hermanos. Cuando en el Nuevo Testamento, sobre todo en los evangelios, dice para que sigáis o siguiendo al Señor, hay una palabra que está por lo menos en el griego traducida como 90 veces en los evangelios. Seguir. Pero hay un significado mayor de ese seguir, y es solamente 4 palabras. En 4 textos aparece la palabra seguir, muy de cerca. Repito, como 90 veces está seguir. Simplemente la palabra griega es akolouteo, que es seguir. 90 veces en los evangelios. Pero hay 4 solamente en que significa seguir muy de cerca. Y la palabra griega es epakolouteo. Epakolouteo, seguir muy de cerca. Es entonces como poniendo los pies directamente en las huellas de otro. Esos textos son Marcos 16:20, Primera de Timoteo capítulo 5 versículos 10 y versículo 24, y el que estamos considerando, Primera de Pedro 2:21. Ahí el verbo seguir es seguir muy de cerca. Y entre más cerca, la mirada está más puesta en Él. La característica es que dice que Él nos dejó ejemplo, dice, no hizo pecado, no se halló engaño con su boca, no maldecía, sino que bendecía, amados hermanos. Y por cierto, amados hermanos, el Señor nos sanó de 2 enfermedades. Por su gracia, nos salvó de la enfermedad de la muerte, nos rescató de la muerte, y por su gracia nos da salud. Por gracia nos da sanidad a nuestro cuerpo. Alguien dijo, hablando de ese texto con respecto a Isaías 53, dice Teodoro esto: nuevo y extraño método de curar. El médico sufrió el costo y el enfermo recibió la curación. Nuevo método extraño de curar. El médico sufrió el costo y el enfermo recibió la curación. Entre más mirada puesta en Él, más salud espiritual. Característica de alguien que está caminando con el Señor. Y finalmente, número 7, encomiendan todo al Señor. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. No es que le entrego parte de mi vida, un pedacito de allí o otro pedacito de allí, no, con el Señor, amada iglesia, amados hermanos, es todo o nada. Reconócelo en todos tus caminos. Repito, número 7, encomiendan todo al Señor, lo encomiendan todo absolutamente delante de Él. Dice el Salmo 37:5, dice la Escritura así, amados hermanos, leemos: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. E Isaías 2:3 dice, Él nos enseñará sus caminos. Amada iglesia, encomendamos todo delante del Señor. Todo delante de Él. Quienes han decidido caminar con el Señor, se han decidido, no se apartan.
oyen la dirección del Espíritu Santo, sirven al Señor, donde quiera que vayan siempre, caminan en su palabra, mantienen su mirada puesta en Él y se encomiendan. No pueden levantarse en la mañana y simplemente me levanto y me fui. No, su primer pensamiento, Señor, es tu día hoy. Señor, ayúdame. Allí, encomendar cada momento en las manos del Señor. Les bendigo en el nombre de Jesús. Y es nuestra oración, amados hermanos, que podamos seguir creciendo en nuestro conocimiento del Señor, que es todo glorioso y siempre salvador. Gracias damos al Padre. Bendito sea su nombre. Vamos a orar. Vamos a pedir a nuestro hermano Rubén que nos dirija en un tiempo de oración también con base en la palabra. Y luego él nos dará unos anuncios. Saludos mis amados hermanos, y quiero que ahí en sus hogares les pido que oremos un momento y pidámosle a Dios por cada uno de nosotros y por nuestras familias y por las necesidades de la iglesia. Padre Celestial, delante de tu presencia estamos, Señor. Reconocemos, Señor, toda la obra completa y perfecta de tu Hijo Jesucristo, y esa obra, Señor, la cual nos justificó, Señor, y nos redimió de nuestros pecados, Señor. Por esa vida dada en la cruz de tu Hijo, Señor, hoy estamos delante de tu presencia, Señor, y estamos convencidos, Señor, nosotros como hijos tuyos, Señor, que podemos acercarnos ante el trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Señor, confiados delante de ti, Señor, como pueblo tuyo, como iglesia tuya, Señor, cada uno de nosotros, Señor, de los que estamos ante tu presencia, Señor, queremos, Señor, pedirte por nuestras propias vidas y por nuestras familias, Señor. Señor, colocamos tu pueblo en renuevo, Señor, ante tu presencia, Señor. Cada uno de los jóvenes, cada uno de los niños, de los ancianos, Señor, están delante de ti, Señor. Tú los has salvado, tú los has redimido, Señor, y tú los has traído, Señor, y nos has colocado en medio de tu pueblo, Señor. Hoy, por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia, somos llamados hijos tuyos. Y es por eso, Padre, que venimos ante ti, Señor, pidiéndote por tu iglesia. Oramos ante ti, Señor, junto con los pastores, Señor, de esta congregación, por las familias, por los ancianos, por los niños, Señor. Señor, porque en este tiempo no nos podemos reunir, pero, Padre, nuestras oraciones están delante de ti por ellos, Padre Celestial. Pedimos por ellos, por cada uno de ellos, Señor. Y si hay algún hermano en necesidad, Padre Celestial, y estamos, Señor, en la capacidad de suplir esa necesidad, muéstranoslo, Señor, porque queremos ser obedientes a ti, Señor. Queremos ayudar a nuestros hermanos. Queremos, Señor, que tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo, Señor. Pero asimismo, Padre Celestial, te pedimos, Señor, que la gracia tuya, Señor, la paz tuya esté sobre cada uno de ellos, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que pedimos al Padre, en el nombre de Jesús, tú lo harás. Asimismo, queremos colocar delante de ti, Señor, todos los ministerios de esta congregación. Sabemos que cada ministerio, Señor, está puesto por ti, Señor. El ministerio, Señor, de pastores, de ancianos, de diáconos, de ujieres, Señor. Cada ministerio de misiones, Señor. Nuestras hermanas, el grupo de hermanas, Señor, que se reúnen a orar, Señor, y todos los grupos de oración que están, Señor, en este momento llevándose a cabo durante este tiempo difícil, Señor, están delante de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que nosotros no podemos estar reunidos con ellos, Padre, pero tu Espíritu Santo es el que los mueve, es el que nos une, Señor. Él es el que nos lleva a hacer tu voluntad. Por eso, Padre Celestial, nuestra confianza no está en nosotros, está en ti, Señor. Sabemos que en la vida de nuestros hermanos, tú estás obrando, tú estás trabajando, Señor. Gracias te damos por cada uno de ellos, Señor. Y asimismo, Señor, queremos colocar delante de ti, Señor amado, las necesidades de este lugar donde nos congregamos, Señor. Señor amado, ayúdanos a tomar decisiones sabias en estos tiempos, Señor. Sabemos que como iglesia, Señor, tenemos un lugar donde congregarnos, Padre. Pero, Padre, este edificio queremos colocarlo en tus manos. Si es tu voluntad, Señor, que nos quedemos en este lugar, Señor, muéstranos, Señor, tu voluntad.
pero si también es tu voluntad, Señor, que tengamos que tomar otras decisiones, Padre, todo está en tus manos, Señor. Nuestra confianza está plenamente en ti, Señor. En ti descansamos, Señor. A ti oramos porque reconocemos que todo proviene de ti. Asimismo, Padre Celestial, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, el renuevo, Señor, te pedimos la sabiduría de lo alto, Señor, para que tú seas derramando, Señor, sobre cada vida, sobre cada familia, Señor, tu sabiduría, Señor, para proclamar tu evangelio, para proclamar, Señor amado, en medio de las naciones, Señor, tu nombre, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor, a través de la predicación del evangelio. Señor, reconocemos cuánta necesidad hay de que te conozcan a ti, Padre Celestial. Y por eso te pedimos, Señor, que tú nos des ese entendimiento y esa sabiduría para poder abrir nuestros labios y proclamar tu nombre, Señor, en medio de un mundo de necesidad. Gracias te damos, Señor amado, por todos estos privilegios. Señor, una vez más, tú eres nuestra paz, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro gozo, Señor, y por sobre todas las cosas, tú eres nuestra esperanza, Señor, porque nuestro camino continúa, Señor, para estar un día delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias por las aflicciones en este tiempo, Señor. Tu nombre sea glorificado, Señor, y tu nombre sea exaltado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes unos anuncios. Es a manera de recordación, ¿sí? Recordemos que alrededor de nosotros puede haber alguien en necesidad, puede haber alguien que necesita ayuda. Estamos hablando de, puede ser económicamente o espiritualmente. Recuerde que si el Señor nos pone una necesidad, una persona en necesidad, Dios nos ha dado la capacidad para suplir aquella necesidad, ¿sí? Espiritualmente hablando, nosotros tenemos el poder de la oración. Podemos orar por las familias, podemos orar por nuestros hermanos, por nuestros amigos, porque en estos momentos sabemos que el mundo está en caos y tenemos nosotros de parte de Dios el poder para orar por nuestros hermanos. Asimismo, mis amados hermanos, recordándoles a los padres de los niños de la escuela dominical que más adelante tendrán su tiempo, que se acerquen a sus niños y los apoyen para que ellos puedan recibir la palabra del Señor, ¿sí? Y mis amados hermanos, eso es todo. Que Dios me los bendiga grandemente. Saludos a todas las familias del Renuevo y a todos nuestros hermanos en Cristo que nos estarán viendo más adelante. Dios me los bendiga y hasta pronto.